Estamos en una lección con el tema de Pesach. Vamos a leer los extractos de lección. Estamos en el título. Recuerden que eran esclavos en la tierra de Egipto. Punto 160. Sí, dice Rab, esto es ya, en verdad, el tema principal. Recuerden que ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto. Esto quiere decir que todo nuestro trabajo entero, nuestro camino entero de aquí hasta el final de la corrección, todo está basado en el hecho de que o estamos o fuimos o somos o fuimos o estuvimos en una cierta forma o comenzamos a emerger del deseo de recibir con fin de recibir para nuestro ego, y de a poco a poco, comenzamos a descubrir la fuerza superior, el mundo superior, la cualidad de otorgamiento que existe como otra fuerza en la naturaleza o contraria a la que nosotros nos encontramos, y dentro de ella hay una enorme alegría y también una sorpresa enorme, lo que el Creador ha preparado para nosotros. Y está escrito que simplemente recuerden que eran esclavos en la tierra de Egipto. Y el Creador, el Señor tu Dios, te sacó de ahí. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos recordar que estamos en el deseo de recibir, que ahí nos encontramos, y que nuestro deseo de recibir siempre nos gobernó. Y a pesar de que nosotros salimos de esto, únicamente porque el Creador nos liberó forzadamente, y el Señor, tu Dios, te sacará de ahí. Y nosotros no somos capaces de salir de esta voluntad de recepción, sino dirigirnos al Creador y pidiendo y rezando, donde por este medio es que nosotros comenzamos a sentir cuánto o cómo estamos saliendo de manera forzada o forzosa de a partir de nuestro deseo de recibir, de nuestro ego, de nuestra mente, nuestro corazón. Y nosotros alcanzamos ese deseo de otorgar, ese sentimiento que es algo muy especial, porque una parte de él pasa a través de nuestro deseo y otra parte va en contra de nuestro deseo, y podemos comparar cómo si fuimos capaces o no de salir, cómo fue que salimos o no del deseo de recibir, si el Creador lo hace sobre nosotros o si podemos hacerlo nosotros. Es decir, que aquí tuvimos escrutinios por encima de todas las fuerzas que son capaces de operar a la salida de nuestro ego. Y estas son cosas que en verdad nosotros aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra carne. Así que esto es el tema que estamos estudiando ahora, la esclavitud en Egipto, y cómo descubrimos que a pesar de todo existe una redención, una salida desde Egipto, y cómo podemos conectarnos y en qué forma es que somos capaces de salir de Egipto. Así que, por favor. Entonces, el título escrito en Egipto 116. Recuerden que ustedes eran esclavos en la tierra de Egipto. Punto 116. Recuerden que eran esclavos en la tierra de Egipto y el Señor, su Dios, los sacó de allí. En el trabajo hay que interpretar que la persona debe recordar que descendió antes de ascender.
lo cual significa que el Creador le dejó sentir el mal que hay en él. En otras palabras, una persona debe creer que este sentimiento que sintió cuando fue un esclavo de los egipcios, es decir, que no tiene permiso para hacer nada por el bien del Creador, sino que todo lo que hace es únicamente por el bien de los egipcios que hay dentro del hombre. Esto viene de parte del Creador. Rav, esto significa que el Creador nos está enseñando en qué estado existimos y Él nos revela que nosotros existimos en este deseo de recibir con el fin de recibir y que nosotros no podemos escaparnos de Él, no podemos salirnos de Él, aunque nos hubiera encantado hacerlo. Pero aquí hay una pregunta, ¿lo queremos o no? ¿Somos capaces o no? Y el hombre necesita creer que si el Creador hubiera ayudado, entonces ciertamente yo hubiera salido de esta esclavitud de su ego y se hubiera deshecho de su egoísta y hubiera podido subir al amor, a algo por encima de la naturaleza de este mundo de Egipto. Y así es como nosotros determinamos el grado de nuestro primer estado. Kiev. Querido Rav, exactamente acerca de este grado del de la primera etapa, ¿qué le pasa a la persona cuando sale de Egipto o que el Creador lo saca de ahí? Bueno, la persona no se va inmediatamente de Egipto, sino necesita odiarlo de acuerdo a la medida de su odio, de su ego que lo está reteniendo y gobernando. Ya cuando siente que tiene otro deseo, aparte del ego, que quiere estar conectado con los amigos, que quiere estar conectado con el superior, con la fuerza superior y que quiere entender y sentir toda la realidad en la que se encuentra de un extremo al otro. Cuando tiene cierta comprensión, cierto entendimiento, cierta sensación de dónde es que necesita estar en lugar del estado presente, entonces comienza a odiar su esclavitud al deseo de recibir, porque descubre que es únicamente el deseo de recibir quien lo está sosteniendo ahora y que ya no hay posibilidad de escapar de este estado a un estado eterno y pleno y completo, donde él entienda la naturaleza entera. La naturaleza es el creador de un extremo al otro extremo. A menos que él pueda salir de la esclavitud de su ego. Y esto es como cada vez más y más. Él recoge dentro de sí mismo odio y rechazo al deseo de recibir. En verdad lo ve como su odiador, su enemigo primario. Y aparte de esto, en verdad no hay nada más. Todo el resto son solo cuestiones que surgen de esto, lo que llamamos los sirvientes de Faraón. Son molestias, perdón la palabra. Y de esta manera avanzamos. Mientras tanto, esta es la primera etapa antes de haber salido de Egipto. Cuando nosotros comenzamos a ver nuestro camino tan alejado en nuestro estado presente aquí, como el gobierno de Faraón. Y nosotros estamos en desacuerdo porque no queremos continuar con eso. Turquía 4.
¿Por qué es que el Creador lo hizo en tal forma que todo lo que hace lo hace únicamente por el bien de los egipcios? Es con el fin de que nosotros podamos ver quién es nuestro enemigo y que este es el ego que existe entre nosotros y que querramos únicamente deshacernos de él. Aparte de esto, no tenemos nada más que nos obstruya, nos impida continuar hacia el Creador, hacia la adhesión. Y si es así, en este deseo de recibir, ¿cómo es que uno exige salir de este deseo de recibir? A partir del hecho de que el Creador le revela a él cuánto es que se encuentra bajo la esclavitud del deseo de recibir y cuánto está perdiendo por eso. Entonces, de poco a poco descubre cuánto es que el deseo de recibir, su ego, es su odiador, su enemigo. Y el que deshacerse de esto, por un lado y por el otro lado, ve cuánto es que este ego, este enemigo, de hecho, es su jefe y no le permite salir. Y una vez más le dice, el día de hoy lo voy a hacer, seguramente ahora, y después, un minuto después, entra nuevamente bajo el gobierno de la voluntad de recepción y no tiene ninguna posibilidad de salir de ahí, de alejarse de esto, de separarse de ello. Y es así como continúa hasta que alcanza un estado donde yo estoy mejor muerto, estoy dispuesto a saltar a ese mar rojo. ¿Está bien? Italia 1. Buongiorno caro Rav. Buen día, querido Rav. Perché qui ci viene detto di ricordare il passato quando sappiamo che un insegnamento ¿Por fondamentale qué della Kabbalah è di non guardare el il extracto passato, habla di guardare sempre de il tener que futuro? recibir lo que le sucedió a él cuando tenemos una instrucción de la Kabbalah, de no morar en el pasado, sino únicamente ver hacia el futuro? Rav, no, esto ya se trata de estados donde salieron de Egipto y después de eso, aún así necesitan recordar que ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto, porque todo el camino hasta el final de la corrección lo construimos en el hecho de que salimos de Egipto. Es decir, que un éxodo completo, escapándose en la noche, en la oscuridad, sin saber en qué dirección y cómo nos escapamos de nuestro ego, nuestro deseo de recibir, únicamente en la dirección de la conexión entre nosotros. Entonces, en esto es que nosotros continuamos y aparentemente todo el tiempo corremos hasta el final de la corrección. Este es todo nuestro camino. Y cuando llegamos al final de la corrección, bueno, pues eso ya fue. Ya corregimos Egipto dentro de nosotros y nosotros alcanzamos toda la bondad, el grado del Creador, la adhesión. Mac 10. Доброе утро. Buen día. Такой вопрос. В десятке крутим этот Египет. Я убегаю от... Если мы убегаем... En la escena estamos involucrándonos en Egipto. Да, от наслаждения в материи. Это значит, я еще не вижу Египет. Вообще. Como nos escapamos del materialismo, del placer en la materia, ¿esto acaso significa que aún no estoy viendo Egipto y que simplemente estoy disfrutando la materia de la corporalidad? Rab responde, bueno, comenzamos de lo que tenemos dentro de nosotros y en oposición a esto queremos sentir que tenemos una conexión con los amigos, que nosotros queremos saltar
o cambiar nuestra atención completa hacia el centro de la conexión entre nosotros de a poco, tanto como podamos conectarnos al centro de la conexión con los amigos. Y de acuerdo a esto podemos ver si es que estamos dando ciertos pasos con el fin de salir de Egipto, de nuestro ego o no. Estas cosas deberían estar claras lo más posible, más y más. Y es así como nosotros comenzamos a entender cómo nuestro sistema está construido en sí, el sistema de la naturaleza, el sistema de dónde nos encontramos. Holanda. We oscillate constantly between those two stages. Is the way out? Siempre oscilamos entre dos etapas y salimos de estas dos etapas. Para salir de estas dos etapas tenemos que rezar por los amigos. Sí, dice Rab, ciertamente. Sí, por supuesto. Estos son lo que significan estas presiones cuando nos encontramos en Egipto y cuando estamos juntos en Egipto. Entonces, la brecha entre estas dos etapas presionan, digamos. En verdad se vuelven insoportables y entonces nosotros escapamos. Petah Tikva 31. Con el fin de entender si uno está acercándose a la salida o no, a veces uno hace una acción por los amigos y los amigos salen del camino y te agradecen y elevan lejaim. A veces ellos te muestran su decepción, aunque aún son indiferentes a tu acción. ¿Aprendemos algo de esto? Rav. Lo que ustedes aprenden de los amigos, aprenden lo que el Creador quiere que ustedes vean en los amigos. ¿Lo entienden? Entonces, no es que sean los amigos mismos que están en esto, no, y que esto es lo que hacen ante ustedes. Todo esto hasta el último de los detalles. El Creador lo hace. Es imposible describir cuánto es que una persona con respecto a todo aquello que se le describe dentro de él, que es el Creador y que Él está pintando la imagen del mundo. No ve a nadie, no ve a la naturaleza, no ve nada. Lo que ve es que está viendo al Creador todo el tiempo. Y todas sus relaciones de cada uno de los amigos y en general al mundo entero. También es el Creador quien está estableciendo por él y espera que la persona cambie su relación con todos sus eventos. Entonces, ¿cómo la persona puede interpretarlo correctamente? Rab dice, yo estoy interpretando correctamente que siempre estoy en oposición al Creador. Continúa la pregunta de Jacob, ¿y si los amigos se encuentran o son indiferentes o decepcionados de tus acciones, entonces el Creador está decepcionado de ti? No lo cambies a un tercer lado, es incorrecto, yo no quiero entrar en eso porque va a ser confuso, van a terminar con una nueva filosofía acá, así que no. Buen día, querido Rab, buen día, queridos amigos. Pienso que lo escuché decir que aún en la corporeidad, para salir de Egipto, aunque tenemos deseos, como decía nuestro amigo en Mac, que es un proceso de no entender lo que se está haciendo, la intención, y que yo estoy saliendo de ahí. ¿Es esto acaso un proceso? ¿Salir de la intención? ¿Salir de uno mismo? כן, ודאי שזה זה. Sí, seguro.
Sí, seguro, así es. El éxodo de Egipto, esta es salir de la intención de con el fin de recibir. Y mientras más nos alejemos de Egipto, entonces salir de esta intención de recibir y entrar a través de los 40 años en el desierto, que es el grado de Malhut Binah, que es el número 40, y entramos al grado de Binah. Y el grado de Binah ya es en sí con el fin de otorgar. Y es así como salimos de Malhut, cuya intención es con el fin de recibir, a través de todas las Firot hasta Binah, hasta Zerampin, hasta Binah. Y cuando entremos a Binah, esto se le considera que hemos alcanzado la tierra de Israel. Bálticos 1. Да, Раф, насколько мы связаны или не связаны с группой, мы как-то можем проверить. Как мы Rav, en la medida en la que nosotros estamos conectados o no a la decena, esto en cierta medida es medible, pero ¿cómo revisamos si lo estamos haciendo hacia el Creador? Rav, a través de los amigos. Sí, bueno, eso es lo que en verdad podemos revisar, dice el amigo. Necesitamos más que eso, dice Rav. No necesitamos más que eso. Sí, yo alcanzo el amor de los amigos. Entonces, por este medio es que alcanzo el amor al Creador, en verdad. Este sentimiento continuo del amigo, cuando uno siente la decena, el grupo es exactamente lo que llega como el sentimiento del Creador, Rav, de acuerdo a la medida de tu acercamiento o aproximación hacia los amigos. Yo siento al Creador como más cercano y más cercano. Y esta es su cualidad, su naturaleza. En tanto así que cuando yo me conecto con los amigos de manera completa, entonces yo siento que me conecto con el Creador completamente. ¿Quiere decir que yo me conecto completamente con todas las cualidades? Cuando sé que yo siento que el grupo es una parte de mí, sí, por supuesto, dice Rab. Hola, querido Rab, queridos amigos. Así que usted dice que el ego es el jefe hasta que la persona dice yo mejor me muero, prefiero morirme. Yo he tenido esto, mejor morir durante mucho tiempo, pero sé que estoy dominado por el ego. ¿Cómo puedo perseguir al Creador con mi sinceridad de mi estado de mejor muerta, de esa condición de mejor muerta? ¿Qué? ¿Tú quieres morir o vivir? No, no quiero morir, dice la señora, pero quiero vivir. Pero a veces, en verdad, llegamos a una condición donde es como toma mi vida o simplemente llévame al estado de otorgamiento. O de otra forma no quiero vivir más. Entonces, en verdad, me siento como que vivo esta condición, pero aún así me siento que el ego sigue gobernando. Entonces, ¿cómo puedo convencer al Creador acerca de esto de toma mi vida o dame el otorgamiento? Tienes un buen corazón. ¿Qué puedo decir? Lo que tenemos que hacer es únicamente continuar, porque tu dirección es correcta y tienes una buena conexión con el Creador. Tu actitud hacia las amigas es lo que tienes que corregir cada vez más y más para que puedas ver no el hecho de que del Creador en sí, sino los amigos como tu meta. Y que si tú puedes estar conectado con ellos con todo tu corazón completo, entonces alcanzas la corrección completa.
También tenemos a Italia 3. Buen día, Rab, dice Rómulo. Salir de Egipto corresponde a traspasar el Maxom. Sí, dice Rab. Ok, continúa Rómulo. Entonces, lo tenemos que hacer juntos, solamente como decían, no es que algo que alguien pueda hacer solo. Sí, correcto, dice Rab. Es por eso que toda nuestra preparación de la salida a la salida de Egipto es antes de la salida de Egipto, donde nosotros nos conectamos entre nosotros y después decidimos que ya todos estamos conectados entre nosotros y tenemos que salir y escapamos del ego que está separándonos y nos conectamos o conectamos todos estos vislumbramientos del Mar Rojo, nos escapamos de Egipto, etcétera, y todo sucede de hecho en el estado emocional entre nosotros. Mientras más me aproximo a los amigos, mientras más entro en una conexión apretada ahí con ellos, esto para mí se llama el éxodo de Egipto, salir del distanciamiento, del rechazo a la conexión. Esto es todo lo que pasa. En 13. Adelante, amigos. Raf, buenos días, Raf y Clima Mundial. Raf, es que siento algo extraordinario, o sea, me llena el corazón de todo lo que decimos aquí y a veces quiero ponerlo en práctica y siento que lo que sentimos o lo que se siente es al Creador y realmente todo lo que los ascensos y los descensos no los veo como malos, sino como buenos. Todas las acciones que hago las siento que me las otorga el Creador. Y no lo digo porque estemos en clase, lo digo porque lo siento de verdad y lo transmito y siento que la fe me llena y me hace sentir y me hace vibrar y cada vez que estoy en clase quiero hablar, pero siento que tengo que decirlo. Y siento que el otorgamiento es algo más, algo que va más allá de eso. Siento que es cuando se calienta el corazón y cuando estamos sintiendo que el Creador nos está manejando en todo. Eso es ¿qué tipo de estado es ese, Rab? Y si eso es un otorgamiento verdadero o simplemente es una sensación. Gracias, Rab. זה עוד לא השפעה אמיתית, זה עדיין הרגשה פרטית שלך, אבל זה כבר יפה וטוב ובדרך. El otorgamiento es tu sentimiento individual todavía, pero es algo bueno y hermoso. Estás en camino a la salida de Egipto, a la salida del exilio. Italia 1. Querido Rav, esta memoria del pasado estará siempre con nosotros, aún después de la muerte del cuerpo físico. ¿Cuándo estaremos en la tierra del Israel? Estoy esperando a que lleguen a la traducción. Siempre nos acordaremos de los días de esta otra vida, tendremos memoria de todo esto. No quiero responder este tipo de preguntas que le pertenecen a la vida física. Tú lo que necesitas es descubrir, cada uno de ustedes, de acuerdo a cuánto avanzan hacia la revelación del mundo espiritual. Y entonces todo les quedará claro a ustedes. Cada cosa debe ser recibida a su tiempo, como con los niños pequeños. Lo que les damos a la edad de medio año, 1 año, 2 años, 3 años, lo que les damos de comer, en forma tal que cada comida debe ser adecuada para el cuerpo del niño. Así también sucede acá. De otra forma, se considera como que está comiendo un fruto no maduro.
Hay una pregunta aquí en el salón. David, por favor. Rab, una pregunta, quizá es una pregunta retórica, pero aún así escucho a los amigos y también conmigo que hay ciertos despertares donde uno casi está saliendo y una tendencia que desaparece, pero hay una verdadera falta de éxito. ¿Por qué no lo hacemos como una escena, Rab? Sí, la falta de éxito radica en la falta de conexión. Y entonces cuando el Creador nos despierta a cada uno y nos da este sentimiento para que realmente suceda, digamos que sucede en la actitud de la decena hacia esto. Porque este despertar simplemente me empuja como un individuo hacia salir, pero no es que me esté empujando inmediatamente para hacerlo con la decena. Rab, entonces debemos de intentar hacerlo como decena. Y la decena no quiere decir el número 10, sino cualquier número que se encuentre ahí mientras que estén conectados entre sí. Esto es lo que llamamos un hombre con un solo corazón. Continúa la pregunta. Entonces, una persona individual que siente esta atracción o presión, ¿cómo uno puede describir este sentimiento que necesitan hacerlo junto con la escena? ¿Cómo podemos traducir esto? Rab, se adhiere a los amigos y tiene que estar con ellos en pensamiento y deseo, en una acción tal de conexión donde ellos aparentemente expulsen de la acción entre ellos la conexión al mal por completo, todos los pensamientos egoístas y planes egoístas. Continúa David. Entonces el enemigo, el Egipto, ¿está entre los amigos o en la persona Rab? Entre, no dentro de la persona, sino más bien entre nosotros, pero no nos deja conectarnos. Pregunta, entonces el primer despertar es como que parece estar dentro de mí, pero cuando llego de hecho a darme cuenta de esa fuente que se encuentra en el centro de la escena, entre los amigos, bueno, dice Rab, en el centro de la escena, entre cada uno de los amigos. Gracias. Turquía 6. Hola, Rab. ¿Por qué nos encontramos bajo el dominio de Egipto? Cada descenso nos hace preguntarnos o manifestarlo en el trabajo, y se vuelve más difícil aún convertir todos estos descensos a ascensos. ¿Cómo superar estos estados de descenso, Rab? Esto es difícil, responde Rab. Yo diría que es hasta imposible vencer estos descensos, pero es en forma tal que los descensos mismos nos traen ascensos. Y los descensos, los ascensos, descensos, ascensos, con esto adquirimos alturas, nuevos estados, y es así como avanzamos. Pero ningún avance es posible sin un descenso. El descenso en sí es como si tú bajas a tu deseo de recibir y lo sientes aún más fuertemente y más profundamente, y lo tomas y lo elevas a este deseo de recibir como una porción que ahora vas a corregir de manera específica por este medio, y comienza a ser similar y adherido al Creador. Sin este deseo de recibir tampoco tendrías ninguna conexión con el Creador. ¿Está bien? Petach Tikva 6. Hola, Rab. Nosotros, en la conexión en esta conexión, ahí es donde debe de haber un cli listo, ya construido, donde escuchamos que el maestro nos invita a salir de Egipto, como el Ari le dijo a sus estudiantes de vamos a Jerusalén,
O como Moisés le dijo a Israel, ahora nos estamos yendo. Sí, dice Rab. Entonces, esto es lo que sucede cuando tenemos que esperar esta voz de arriba que llegue. Rab, por supuesto que tiene que venir desde arriba, pero a través de mi petición desde abajo, continúa nuestro amigo. Y saltamos al Mar Rojo porque escapamos a los egipcios o porque tenemos grandes en la meta. Rab, no, es respecto a cuánto queremos escaparnos de los egipcios. Eso es todo. Kiev 1. Sí, Rab. Hola, Rab. Nosotros aprendemos que el Creador nos fuerza a salir de Egipto y que esto es mi decena conectados, así como tenemos que verlo en la salida de Egipto. Este proceso de conexión, de que mis amigos sean como plenos y cómo podremos ver de manera simultánea ambos al Creador y a mis amigos y también a los amigos que están separados y que tengo que conectarlos con el fin de salir de Egipto. Rab, tienes que abrir tu corazón e incluir a todos y al Creador y a todos los amigos, ponerlos en sus corazones. Además de esto, no necesita nada más. Todos sus cálculos deberían estar solo en el sentimiento del corazón, no en el intelecto. Entonces, en mi corazón necesitan estar separados o conectados. Pregunta Valodia, Rab, no, comiencen a conectarlos. Mijael. Más preguntas del salón, Joseph. Rav, al principio de la lección usted escribió el estado de odio y desacuerdo con el estado actual. Rav, perdón, continúa la pregunta. ¿Cómo incrementar esto? Rav, ¿cómo amplificarlo? Joseph, sí, hay una sensación, ya sabe, de que la mente no hace lo que la mente no hace, lo hace el tiempo. La paciencia es importante, lo aprendemos todos los días, pero ¿cómo amplificamos el odio? Porque de otra manera no podemos salir de esto. Bueno, lo dice Rab, la persona no puede hacerlo por sí mismo porque su ego lo resistiría. A él no le gusta, pero se encuentra en un estado de un tonto sentado pasivamente comiendo su propia carne. Bueno, ¿qué puedo hacerlo? Lo sufro, lo veo, me siento durante años y años comiéndome a mí mismo. Pero más bien aquí tiene que haber un apoyo al medio ambiente. Únicamente apoyo al medio ambiente. Entonces no hay trabajo ahí, ¿sí? El trabajo es conectarse al medio ambiente en distintas formas y a través de hacerlo como un medio para que nos den fuerzas y ejemplos, y así es como uno avanza. פעם גם אמרתי לי, למה אתה מסכים עם המצב, כאילו? ואני כאילו לא יודע איך לפתח את ההתנגדות. Porque estamos de acuerdo con este estado, pero es como desarrollar esa resistencia, acercándonos a los amigos, responde Rab. Deberían ustedes darse cuenta y hablar. Ahora vamos a estudiar estas cosas en el Éxodo de Egipto. Son ejemplos muy prácticos. Tres. Здравствуйте, дорогой Рав. Здравствуйте, дорогой Свет. Вопрос такой. Мы ненавидим Египет. Сказали, что это зависит от того, как мы чувствуем разницу между тем, на каком этапе мы находимся и на каком этапе мы должны. Hola Rab, nosotros odiamos Egipto. También usted dijo que deben sentir la diferencia. Entonces, ¿en qué etapa es que nos encontramos y en qué etapa es que
a cuál tenemos que llegar. No te escucho bien. Tienes una cierta especie de interrupciones ahí que están torciendo algo. Hablan directamente al micrófono y repitan. Nosotros odiamos Egipto y usted dijo que depende de cuánto es que sentimos esa diferencia entre los estados, el estado en el que nos encontramos y la brecha con respecto al estado en que necesitamos estar. ¿Cómo debemos trabajar en la escena con el fin de sentir esta brecha entre ambos estados? Rab, nosotros debemos estar siempre conectados entre nosotros en el grupo y cambiar la conexión entre nosotros en el grupo. Y nosotros describiremos cómo nos aproximamos a la salida de Egipto. Como el Creador trabaja sobre nosotros, nos separa, nos vuelve a acercar. Cómo pues tener nuestro propio trabajo hacia esto, donde hasta el final, entre nosotros y el Creador, podamos hacer una cierta acción y salir de Egipto. Esto es así como funciona. Es importante sentir que nos podemos conectar para poder escapar de nuestro ego y pasar a la conexión. Moscú 6. Gracias, Rab. Solo quería preguntar. Digamos que yo tomé la decisión y me di cuenta de que con el fin de escapar simplemente me tengo que conectar con mis amigos y bueno, tomé esa decisión y estoy dispuesto, quiero realizar esta acción y no rechazarla y de pronto caigo a un hoyo más profundo aún. No te preocupes, el Creador está orquestando tu estado en una forma sumamente precisa para poder ayudarte a pasar más allá de la salida. Tú simplemente lo aceptaste de esta manera, de que no hay nadie más aparte de él, y tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier instrucción que se te dio, mientras te muevas hacia la conexión. Salir de Egipto es la conexión inicial entre nosotros en la decena. Y entonces nuestro ego, la inclinación al mal, no nos separa en una forma final. Es decir, que podemos comenzar a conectarnos y esto es llamado salir de Egipto. Latín 1, adelante amigos. Buen día, Rab, amigos. Pregunta de mi amigo Miguel, que está traduciendo. ¿Cuál es la diferencia entre justificar al Creador en cada estado y un tonto sentado sin hacer nada y comiéndose su propia carne? En forma general, o típicamente cuando una persona comienza a revelar su inclinación al mal, lo enfría en su trabajo espiritual y lo que quiere es escapar a todo tipo de direcciones, cualquier cosa para poder sentir todo menos el mal en él mismo. Y ese es el problema. Dice acerca de ese estado que el tonto se sienta en su propio sillón y come su propia carne. Pero si él, a pesar de todo, se ve a sí mismo o se mira a sí mismo como haciendo el trabajo donde tiene que avanzar y ve que en este estado donde recibe, tiene que ver un estado avanzado. Y bueno, al final simplemente continúa agregando y agregando más fuerza, más poder. El problema es que ahora ya no puede agregar fuerzas como lo hizo en Egipto, porque ahí se encontraba bajo la esclavitud del deseo de recibir. Es decir, que cada
todos y cada uno tenían como una especie de envoltorio del deseo de recibir, que no le permitían a conectarse a los demás, a otros. Y ahora, a través de la salida, durante la salida de Egipto, puede comenzar a sentir al amigo, al menos en cierta medida poderlo tocar. Y entonces, ahora ellos pueden compartir inspiración, impresiones, grandeza en la meta y todas esas fuerzas uno con el otro. Y entonces todos ellos tienen más fuerza y más urgencia para salir de Egipto. Y con este poder tan hermoso, ellos salen de Egipto. Carmiel. Buenas tardes, Rab. Amigos, Rab, usted puede decir en una manera de Egipto que el Creador siempre agrega más estados, nuevas imágenes a nosotros. Sería posible decir que en estas imágenes Él nos corrige para ver que también críticas hacia el amigo, Rab. Es decir, ver sus errores, Rab. El Creador nos manda todo tipo de imágenes de las relaciones entre nosotros y tenemos que entender que Él nos da todo esto porque al trabajar en esto correctamente sale de Egipto y se aleja de Egipto. La crítica también puede existir, dice el amigo, en la escena o hacia el amigo. No necesitas responder, Rab, tener nada aquí. No, tiene que ser lo opuesto, el anhelo hacia la conexión, este abrazo y donde nosotros no queremos estos estados, aunque van a aparecer. Muchas gracias, dice el amigo. Tú entiendes más, dice Rab. Bueno. Preguntas en el salón de estudios, por favor. Un segundo, Rab. No estoy traduciendo. Quizá la siguiente vez. No, estoy listo, Serjam. ¿Cuándo es que la persona alcanza un estado de tú eres la fuerza que está operando en el ser operado? Y yo soy el ser operado, así que por favor corrígeme. Y el alma de mi raíz. Por favor, ¿cuándo alcanzamos esto? ¿Cuándo? Rab, nosotros llegamos a esto cuando sentimos que el Creador tiene todo y está trabajando y yo estoy bajo su control. ¿Puedo hacer otra pregunta, Rab? Adelante, dice Rab. ¿Cómo podemos alcanzar un estado o cómo alcanzaremos un estado donde yo no muera, sino más bien viva con el fin de ejecutar la perfección de tus acciones en tus nombres y apelativos? Esto como que fue la razón para la creación de todos los mundos. ¿Cómo alcanzamos esto, Rab? Por favor, no lo sé, dice Rab. Probablemente vamos a llegar ahí. Turquía 4. ¿Acaso el estado de yo prefiero morir que vivir bajo el ego? No escuché algo respecto al Creador. Podemos decir que sí, responde Rab. Si la persona que como si respondiera algo así, como que el Creador despierta en él, que está mejor muerto y que todo lo que quiero es adherirme al Creador, entonces el Creador les ayuda. ¿Eso es todo? No, tenemos una pregunta también de Dudi. Rab, dice Dudi, ¿qué significa que en el éxodo de Egipto el ego deja de obstruirnos? Rab, bueno, depende de qué etapa, pero Egipto es nuestro ego y está en su forma revelada, y cuando tenemos que alejarnos de Egipto, nuestro ego llega bajo nuestro control.
Y entonces se vuelve más y más como si te estuviera tranquilo. Bueno, de manera gradual, en grados superiores, pero aún así es como sucede hasta que entramos al deseo de otorgar y con esto equilibramos el deseo de recibir y comenzamos a aproximarnos a la línea media. Continúa Dudi, cuando el ego se vuelve más tranquilo, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es el trabajo que nos permite hacer lo que queremos? ¿Cómo podemos trabajar? No, dice Rab, entonces tenemos que construirnos a nosotros mismos porque estamos compuestos de dos fuerzas, la buena fuerza y la mala fuerza. El Creador hizo esto en contra de aquello. Y es así como construimos nuestra alma basados en estas dos piernas y es donde como comenzamos a movernos a la corrección final. Eso es todo. Sí, bueno, adelante, vamos a avanzar. 117. Recuerden que ustedes fueron esclavos en la tierra de Israel, de Egipto, disculpen. Aquí esto implica en nosotros que cuando una persona se encuentra en un estado de ascenso, debería aprender que lo que tuvo en el tiempo del descenso, ya que durante el descenso no existe nadie con quien hablar, puesto que ahí la persona está desprovista de conciencia y de la vida espiritual y se preocupa únicamente con llenar su cuerpo con placeres y no le importa él de qué lugares que lleguen estos placeres, son simplemente da. Sin embargo, durante el ascenso una persona puede aprender y ganar del estado de descenso. Este es el significado de recordar o recuerda. Es decir, que nosotros vamos o pasamos por dos estados, tiempos de ascenso y tiempos de descenso. Primero tenemos que pasar por el descenso, donde es el reconocimiento de inclinación al mal, o todas esas cualidades que nos distancian, nos separan, etcétera. Y entonces debemos tener qué es lo que corregir. Y entonces al entrar al deseo de recibir primero y después corregirlo, y después entrar a un deseo de recibir más y corregir eso también, entonces son los pasos que vamos a la corrección completa. ¿Sí? No hay preguntas. ¿Sí, Mijael? ¿Qué deberíamos recordar? ¿Que fuimos esclavos o que es la remembranza que el Creador nos está liberando? Todo, dice Rab. Que todo lo hizo el Creador. Todo es hecho por el Creador y entonces no hay nadie más aparte de él. La inclinación al mal, la inclinación al bien, todo proviene de él, el proceso entero viene de él, todas las etapas vienen de él y los cambios también. No hay nada que no venga de él. Entonces, continúa Mijael, donde tenemos el lugar donde entramos al proceso. Rab, debemos ser como un bebé que se aferra a su madre, ¿cierto? Un bebé sobre su madre y entonces ciertamente está seguro de que nada malo va a suceder porque está aferrado a mami. Y así es como esto es lo que necesitamos, aferrarnos a la escena y dentro de la escena habrá una fuerza del Creador porque la escena está unificada y así vamos a avanzar. Entonces, continúa Miguel, ¿dónde es que dentro de este aferramiento hay un lugar para observar y mirar qué es lo que nos está estorbando si nos estamos aferrando tan fuertemente? Rab, nada nos impide nada, a excepción de que nosotros nos aferremos al Creador cada vez más y más. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Que todo viene de la fuerza superior, que nos hace crecer. No hay nada que sea malo, todo es para mejorar. Mac 4. Hola Rab, hola a todos. Podemos decir que si salimos de Egipto, esas metas que nosotros estuvimos persiguiendo anteriormente se convirtió únicamente en la dirección, pero los frutos que estuvimos esperando
y hacia donde estuvimos operando en esa dirección se convirtió únicamente en una afinación en la dirección. Y lo que realmente es importante para nosotros es el resultado de que el Creador estará feliz. Sí, dice Rab, eso es correcto. Haifa 2. Buen día, Rab. ¿Debería yo esperar que esto termine algún día? Estas entradas y salidas. Sí, por supuesto, dice Rab. Sí, tienes que aferrarte a los amigos y descubrir ahí al Creador por completo. Esa será la corrección final. Es muy simple. Muy simple. Y con esto vas a revelar todo el mundo, toda la naturaleza en una sola vez, como uno. Mijael. Punto 118. Ser un esclavo es algo malo. Aún así, a veces la persona quiere permanecer siendo esclavo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significado que está escrito? Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Y quien dice que ser esclavo es tan malo, después de todo, hay personas que quieren ser esclavos. Como se dijo que el esclavo dijo, amo a mi Señor. La cuestión es que el exilio depende del nivel de sufrimiento y dolor que uno siente en ese exilio. Hasta ese punto, en esa medida, es posible estar contento con la redención. Esto es como la luz y el kli, vasija, lo que significa que el sufrimiento que padecemos por algo es el kli, que puede recibir luz si se libra del sufrimiento. Por esta razón, en el exilio en Egipto, donde está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, quiere decir que ser esclavo es tan malo porque allí, en Egipto, el pueblo de Israel sufrió. Es por eso que la Escritura dice, recuerda, lo que significa que debemos recordar el sufrimiento que padecimos allí. Y entonces es posible estar contento con la redención de Egipto. Rab. Digámoslo, podemos decirlo de otra manera, que nosotros no nos movemos de ningún lado a ningún lado, no entramos de Egipto ni salimos de Egipto, no nos escapamos de él, hoy pasamos por todo tipo de lugares, no hay ningún viaje en el planeta Tierra aquí. Más bien nosotros existimos en un tercer estado y ese estado toma distintas o diversas formas en nosotros, que nos sentimos como el mal o el bien y como si estuviéramos en prisión en Egipto o que nos liberamos o estamos liberándonos. Es decir, no depende de un viaje ahí en el Medio Oeste, en el Medio Oriente, perdón. Se trata de nuestro sentimiento, cómo estamos gobernados por el Creador. Y así es como nosotros podemos interpretar esta historia. Y aún ahora, justo ahora, ¿quién podría en verdad decir que estamos donde estamos ahora, en este espacio, en el planeta Tierra? ¿Quién sabe si no es una especie de sueño que estamos todos pasando? Y todo esto puede ser descrito en muchas formas distintas. Y así lo que necesitamos es simplemente darnos cuenta de que estamos pasando por estos estados
del sirviente que se escapa de su servidumbre y alcanza todo tipo de estados antes de llegar a la libertad. Por cierto, cuando entendamos lo que significa ser un sirviente, entonces sirviente solía ser una gran posesión para el dueño. El dueño solía preocuparse por el sirviente porque valía mucho dinero. Y entonces continuamente se preocupaba por el sirviente y médicamente lo cuidaba y traía doctores si era necesario y ver que todo estuviera bien, porque era una fuerza importante que tenía. Y entonces, sirvientes no significa necesariamente aquellos que resisten a sus amos. Tampoco escuchamos mucho de la resistencia que provino de esclavos hacia los esclavistas. Entonces, más bien es un problema en la sensación aquí, donde el esclavo tiene que salir la esclavitud, no porque no pudo soportar ese estado de manera física, sino porque era un estado difícil psicológicamente. Es decir, que ya no podía soportar la servidumbre. Es como que nosotros también podemos ver que hay personas o aún naciones enteras que salieron de la esclavitud y que son libres, por decir, como en Europa. Y bueno, también hay personas que están dispuestas a ser esclavos, están en esclavitud. No alcanzan realmente la sensación de que es algo dañino o estar bajo un control externo, digamos, como en África. Pues tiene todo tipo de situaciones en ese espectro, es decir, que todo depende de la naturaleza de esto. Y lo mismo con respecto al éxodo de Egipto. Poco a poco, por medio de nuestro tratamiento hacia el grupo, por medio de la luz que reforma, llegaremos a un estado donde la luz superior nos da un sentimiento, una sensación de que estamos en Egipto y que debemos salir de ahí, porque no estamos libres. Y mi libertad puede estar en esto de que primero yo en principio no estuve de acuerdo donde estoy y ahora estoy de acuerdo. Es decir, no es un sentimiento interno, es ser libre o ser un esclavo, etcétera. Vamos a leerlo de nuevo, el 117 o el 118. Ser esclavo es algo malo. Aún así, a veces una persona quiere permanecer siendo esclavo. Entonces, ¿qué significa lo que está escrito? Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Como si no debieras olvidarlo, ¿sí? Continúa la lectura. ¿Y quién dice que ser esclavo es tan malo? Después de todo, hay personas que quieren ser esclavos. Como se dijo, que el esclavo dijo, amo a mi Señor. La cuestión es que el exilio depende del nivel de sufrimiento y dolor que uno siente en el exilio. Hasta ese punto es posible estar contento con la redención.
Esto es como la luz y el cli, lo que significa que el sufrimiento que padecemos de algo es el cli que puede recibir luz si se libera del sufrimiento. Rav, esto significa que si nosotros no sentimos problemas o sufrimientos en mi estado, entonces el estado mismo se vuelve redención. Por esta razón, en el exilio en Egipto, donde está escrito, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, esto quiere decir que ser esclavo es muy malo o es tan malo porque allí en Egipto el pueblo de Israel sufrió. Es por esto que las Escrituras dicen recuerda, queriendo decir que debemos recordar el sufrimiento que padecimos ahí. Y entonces es posible estar contento por la redención de Egipto. Sí, dice Rav. Es decir, respecto al sufrimiento del exilio, es la alegría que tendrás en la redención. Petach Tikva 33. Mujeres. Bueno, no podemos escuchar. No pueden preguntar, perdón. Piti 2, Petach Tikva 2. Gracias, Rav. Vemos que existe este estado donde en Egipto uno se convierte en el sirviente del Creador. Y entonces usted es un socio, uno es un socio del Creador y puede servir alegremente. ¿Cuál es este estado de alegría donde me encuentro yo permanentemente y no caemos de eso? No, Rav, no hay algo así, dice, donde el estado de alegría es constante. También tienes que ver ante ti la meta, que no hay alegría, sino que es una proximidad al Creador. Ya sea que sea un buen sentimiento o no tan buen sentimiento, no importa. Lo que es importante es aproximarse al Creador a través de los amigos. Y esto para ustedes es su meta en la vida. Y si es alegría, entonces por completo no verdad ahora aún. Dror, pero la alegría nos da cierta dirección de que estás haciendo las acciones correctas. No, dice Rav, al contrario, te llevan una clipa, una cáscara. Mujeres 30 y Petach Tikva 33. ¿Me escucha ahora, Rav? Sí, dice Rav. Ok, entonces, al final del primer párrafo, en lo que leímos ahora, dice que esto es como la luz y la vasija, es decir, que el sufrimiento que sufrimos de algo es como el cli del que sale la luz. Si uno se libera de esto, la primera pregunta es, ¿de qué se trata este sufrimiento, Rav? Es sufrimiento por amor. ¿Por qué yo no amo a los amigos, a los otros, al Creador? Ok, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, dice Rav. Entonces, continúa la señora, hay sufrimientos porque yo no puedo salir del deseo de recibir con fin de recibir. ¿Es acaso esto como lo mismo que los tormentos de amor que quiero otorgarle a los amigos y el Creador manda ciertos sufrimientos? No, es un tipo distinto de sufrimiento, dice Rav. ¿Quién tenemos acá? Holanda 1. Rav, ¿acaso podemos salir de la esclavitud cuando alcanzamos la equivalencia de forma o quizá el otorgamiento? ¿Quién? Sí, dice Rav. Cambio 7.
Buen día, querido Rab, buen día, querido Clima Mundial. El acto de recordar de que fuimos esclavos se relaciona con los Reshimot. Sí, pero nosotros no estamos estudiando ahora eso, dice Rab. Almaty 1. Gracias, maestro Rab. Si no siento el dolor de manera suficiente, ¿cómo puedo incrementar estos sentimientos en mí? Rab, con la conexión con los amigos, es lo único que tienes. ¿Está claro? Sí, está claro, dice el amigo. Mijael, adelante. Extracto 119, amigos. En el exilio en Egipto, cuando el faraón les otorgaba sus placeres, estaban esclavizados al faraón y no podían salir del exilio. Pero después de que hubieron actuado, es decir, despertado para salir del exilio, puesto que este acto es considerado como elección, el Creador rompió sus poderes de arriba. Es decir, les quitó los placeres con los que esclavizó al pueblo de Israel. Cuando no tiene nada que dar, se considera que el Creador rompe su poder y lo quema en el río de fuego. Es decir, le quitó todas sus influencias. De esto se desprende que la Sitra Achra, el otro lado, no tiene nada con qué controlar a la persona. Por esta razón, pudieron salir del exilio. En ese momento, entraron en el dominio de la Kedushá. Santidad, lo que quiere decir que empezaron a sentir un buen sabor en el poder del otorgamiento. Se deduce que entonces se convirtieron en servidores o sirvientes de la Kedusha. Dice Rab, sí, es decir, que eran esclavos del deseo de recibir y ahora se convirtieron en esclavos del deseo de otorgar. ¿Qué es mejor? ¿Qué es menos bueno? Lo vamos a aprender, pero por ahora es por lo que están pasando. Tel Aviv 3. Rab, entonces debemos pedirle al Creador para que Él quite a nosotros los placeres con el fin de recibir. Rab, no. Que Él nos dé fuerzas para conectarnos juntamente a pesar de las fuerzas de separación, de que surjan por encima el deseo de recibir hacia el deseo de otorgar, que el espesor, el grosor esté sobre nosotros. ¿Por qué no pedir directamente, dice el amigo, para que nos quite la esclavitud con el fin de recibir este placer que continuamente nos tira, nos arroja? Si nosotros no nos elevamos por encima del deseo de recibir, no saldremos de él. No estoy preguntando por qué no pedir directamente que él termine con estos placeres del deseo de recibir. El Creador no se detiene. El Creador no detiene el deseo de recibir, únicamente te da más deseo de otorgar. Y entonces tú te elevas con el deseo de otorgar por encima del deseo de recibir, como si estuviéramos en una escalera y hasta que llegues arriba. Así funciona. Bueno, entonces, ¿por qué no que reemplace el gobierno? Esto depende de quién está por encima de quién. Ok, gracias. ¿Está bien? Bueno. Italia 4. Buen día, Rab. Rab, yo siento que parece que
estamos bajo el control del Creador, todos nuestros deseos. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo hacia los deseos, de esos deseos de los que queremos liberarnos? Están repitiendo la pregunta. Rab, nosotros queremos que la buena inclinación nos controle, conexión, amor, adhesión. Y entonces, aunque el deseo resiste en nosotros porque es nuestra naturaleza inicial, nosotros queremos estar por encima de él. Eso es todo. Y con esto queremos de uno por el otro, es como construimos. Nosotros no podemos deshacernos de la inclinación al mal porque es el fundamento de la naturaleza, el deseo de recibir. Pero su corrección de que se revele como queriendo conectarse y estar por encima, eso ya nos lleva al estado de con el fin de otorgar. ¿Está bien? Bueno, entonces, Moscú 8. Спасибо, Раф. Какое действие они выполнили и зачем вас смогли пробудиться? Спасибо. Отпам, еще раз. De nuevo. ¿Cuál es la acción, Rab, con la cual ellos van a despertar? De nuevo, ¿cuál es la acción que ellos hicieron, gracias a la cual ellos fueron capaces de despertar, Rab? Rab, se acercaron el uno al otro. Pero, ¿por qué se acercaron, Rab, el uno al otro? Esto fue porque la fuerza malvada, la fuerza del mal, los forzó. Puedes decir que el Creador en realidad le dijo qué tenían que hacer y ellos empezaron a acercarse para no caer en las fuerzas de la inclinación al mal. Por eso fueron capaces de moverse, de empezar a salir de Egipto. Si el Creador no les hubiera dado todo tipo de dolores, molestias, entonces no hubieran querido salir de Egipto. O sea, este castigo supuesto del Creador no hubo tal. En realidad fue una recompensa. Kiev número 3. Скажите, пожалуйста, вот тут написано, что злому началу уже нечем властвовать над человеком в конце отрывка. Dice aquí en el extracto Rav que la inclinación al mal no tiene nada con lo que pueda controlar a la persona, en el segundo párrafo. Y luego se fueron capaces de salir del exilio y estaban bajo el dominio de la Kedushá, recibieron buenos sabor en el poder de otorgamiento y se volvieron entonces sirvientes de la Kedushá. ¿Se llama esto desierto o la entrada al pueblo de Israel, a la tierra? Esto es salir ya de Egipto, dice Ra. Por ahora aún es la salida. Continúa Kiev 3. O sea, esto todavía no está revelado aún, la salida, Ra. Quiero preguntar, tomando esta salida de Egipto, Ra, dice Ra, sí. Aún tienen descenso, Ra. Descensos y ascensos, ¿verdad? Se repite, pero no es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Raf? No, ni siquiera quiero hablar de eso. ¿Por qué no están estudiando de lo que nosotros estamos estudiando, lo que estamos hablando? Entran y analizan todo de forma general. Los entiendo también, pero no es correcto. Esto no es para todos. Me disculpo, Rap, pero al final lo que dice ahí es que salieron de Egipto y se volvieron esclavos de la Kedushá. Eso es lo que yo pregunto, Rap. Sí, dice Rap. Y empezaron a servir a la buena fuerza, a la fuerza del amor, pero no de una sola vez. Ellos entraron en una área de esa fuerza y empezaron a avanzar hacia ella. Turquía 1.
Gracias, Rab. Dice en el texto, ¿qué me hace a mí salir del Egipto, Rab? De acuerdo con el texto. ¿Qué es lo que nos despierta a salir del exilio? Repito, Rab. Primeramente, que uno se siente mal en el exilio. Nos sentimos mal en el exilio. Somos obligados a que haya una fuerza maligna que trabaje sobre nosotros y nosotros queremos escapar, alejarnos de ella. Esto es lo que nos obliga a salir del exilio. Y después ya hay una fuerza diferente. Hay una razón totalmente diferente todo el tiempo. ¿Queda claro? Mujeres de Moscú, 18. Доброе утро, дорогая группа. Доброе утро, дорогой Раб. Buenos días, Rab, querido grupo. La pregunta es del extracto anterior. Cuando hay ascensos y descensos, nos sujetamos a la unidad del grupo y del creador. ¿Ya esto ya es parte de una corrección, Rab? Gracias. No le contestó, no se escuchó lo que le contestó. Le dijo que sí. Sí, Mujeres Brasil 1. Adelante. Obrigada, Ravi. Como a dezena pode nos ajudar a não escapar da revelação ao mal? ¿Cómo puede el grupo ayudarnos a no escapar, Rab, de la sensación del mal? El Rab contesta, sujétense a cada uno de los amigos, manténganla cerca, adentro, denle el sentimiento de apoyo. Aprendan juntos. Y así nos ayudamos, nos sujetamos, nos apoyamos. Es la principal fuerza esta, que nos lleva hacia el final de la corrección. Tenemos que entender que el avance no se encuentra en la mente, sino en nuestros sentimientos, en la vasija mutua, solamente en ello. El sentimiento de una vasija común. Por eso está escrito, no es el sabio quien estudia. La mente no te va a ayudar, solamente el corazón, que constantemente se amplía, se hace grande y cada vez más grande. Mujeres de Brasil. No se escucha. Muy bien. Mujeres de Hebreo 2. Gracias, Rab. Está escrito en el extracto que el Creador mantiene la fuerza del Creador y luego le quita los placeres a él con los cuales se han esclavizado a estas personas, a la nación. ¿Cuál es ese estado donde el Creador rompe esa fuerza del faraón, Rab? Que no deja que la inclinación al mal, no la deja que controle al hombre. Continúa la pregunta. ¿De qué depende que el Creador actúe así, Rab? Rab contesta. Mientras Él ilumine de luz en cierto tipo de deseo, Él ayuda al hombre a avanzar, ya sea con la inclinación al mal o con la inclinación al bien, con las dos piernas. La pregunta, ¿depende esto del deseo de la persona, Rab? Rab, todo depende del Creador, lo que hace con el deseo de la persona. Continuamos con la pregunta. ¿Y qué ocurre en el momento en el que el Creador, el faraón, algo así, no puede dar placeres al hombre? ¿Qué le queda a la persona? Y ahora llora ante el Creador, dice Rab. Mujeres Mac 21. Вот до выхода из Египта мы не можем ощутить вкус от отдачи, или мы вообще не способны на отдачу? Antes de salir de Egipto, Rab, no somos capaces de mantener nada del deseo de otorgar. No podemos otorgar, dice Rab, para nada.
Continúa Rab. Para nosotros, cada acción de otorgamiento de inmediato se traduce en qué tanto yo obtengo de ello. ¿Correcto? Si yo pudiera aclarar esto más, Rab, solamente nos basamos en lo que sentimos y esto es recepción. ¿Esas son las vasijas de recepción? Correcto, dice Rab. Hadera 1. ¿Qué tanto determinamos lo que es importante para nosotros y qué tanto está en las manos del Creador? Todo está en las manos del Creador. Y el grupo puede conectar a la persona para que avance a los cielos de forma correcta. Continúa la pregunta. O sea, la persona está bajo la influencia, Rab dice Mijael. ¿Hay alguien más por allá? En la sala. Hay muchos estados, Rab. Hay muchas causas. Hay algo que podemos hacer y es acercarnos a los amigos. ¿Qué importa cómo es que yo llego a la conexión con los amigos? ¿Cómo logro eso? Rab, si no importa. Simplemente llega. Esto va de acuerdo a tu mente, que tú has empezado a elegir caminos. ¿Ves tú entonces qué tantos haces errores después de muchos años? Porque es exactamente lo que siento, Rab, que no puedo decir si vengo de la intención de recibir o un pensamiento así. Si entiendo o no entiendo al Creador. ¿Qué importa en qué estado yo tenga? Lo más importante es llegar, ¿no? Lo principal es llegar, es lo que recomiendan los cabalistas. Escucha lo que ellos están diciendo. Muy bien. ¿Qué podemos seguir haciendo aquí? Moscú 6. Exactamente, yo quería preguntar también de eso, Rab. He determinado que quiero llegar a otorgar, pero en esencia quiero llegar al grupo, quiero amar a los demás, Rab. Y de inmediato me aleja algo. Tengo que hacerlo a través del Creador, ¿lo entiendo? Rab, sí. Muy bien. Bueno, Mijael, ¿qué sigue? Nos encontramos, Rab, en el extracto número 120. Bueno, léelo, el 120. Extracto número 120. Lo que controla a la persona es el placer. Y un esclavo es aquel que está esclavizado al placer. Cuando el placer de las personas proviene de la recepción, se les llama esclavos del faraón. Pero si el placer proviene del otorgamiento, se llama siervo del Creador. Pero sin el placer es imposible existir. La persona no puede romper el placer. Solo el Creador puede romperlo tomando de él la abundancia que no tenga nada que dar a las criaturas. Esto se llama romper el poder de la Sitra Achra. Todo lo que uno necesita es descubrir que quiere la fuerza de otorgamiento y pedirle al Creador que le dé esa fuerza. Esto se llama elección por parte del hombre. Y solo esto se considera como despertar desde abajo. Preguntas de aquí. Ita 3. Buongiorno Rab. Il fatto di sentire questa vita Buenos días, Rab. significa essere schiavi o dobbiamo sentire El asunto de sentir que esto está vacío significa que somos esclavos o tenemos que sentir en cierta medida al Creador para sentirnos como esclavos, Rab. El vacío que sentimos, dice Rab.
Para poder sentir la esclavitud, tenemos que sentir la fuerza, dice Rab. La fuerza en que nos controla, en que nos sujeta. Solamente así. Solamente eso. Eso es lo que nos falta. Mujeres de Europa. Morning. Buenos días, Rab. What does it mean by ¿Qué significa que el Creador quitará la abundancia para que no tenga nada que darle a la creación como un medio de sacar a la persona del ego? Algo así. ¿Qué significa, Rab? Él ayuda de todas formas, ya sea que agregue abundancia o que oculte esta abundancia. La fuerza del deseo puede elevarla o puede bajarla. De esta forma, Él organiza al hombre, lo conduce, lo guía hacia la dirección correcta. Así funciona. Continúa, dale. Sigue la pregunta. Esto es sensitivo, sensible. No sé cómo explicarlo, pero voy a hacerlo mejor. En una nación es difícil encontrar o aplicar, salir de este problema, no se entendió muy bien, para entender la Kabbalah. Y yo no entiendo cómo pudiéramos como amigos podemos asegurarnos de que no saquemos algo de nuestra cultura y lo pongamos primero por encima de la conexión, porque hay esta cultura que es en ciertas culturas es muy prominente, la cual es una forma de ego en sí misma. Hace que las personas de alguna forma vinculen la identidad con la cultura opuesta a aceptar que eventualmente tenemos abolir esta cultura e ir hacia el otorgamiento, porque es lo que nos une. ¿Cómo podemos ayudar a los amigos cuando vemos que existe este problema? Que se quiten de su cultura, que se divorcien, dice, y que no sigan el camino y que eventualmente les estorba para el otorgamiento, según explica la amiga, palabras más menos. Yo no estoy seguro, dice Rab, cómo podemos ayudar a todo tipo de personas. Y realmente ese no es mi trabajo. Y tampoco es realmente lo que la Kabbalah nos dice a nosotros. La sabiduría de la Kabbalah dice que tenemos que revelar un sistema que controla o conduce el mundo. Ese sistema se llama el Creador. Y la naturaleza y el Creador es lo mismo. Entonces, aquí nosotros les enseñamos a las personas lo que es la naturaleza, ¿qué es esto? Y que podemos hacerla mejor, puedes hacerla mejor. Ese es nuestro propósito. No tenemos nada más que todo eso. Y por lo tanto no vamos a ir a andar y corrigiendo todo tipo de, no lo sé, culturas, todo tipo de naciones, lo que tienen todas las naciones y los grupos. Ese no es nuestro trabajo, no es nuestra parte de la creación. No es nuestra partida de la creación. Simplemente tenemos que revelar lo que la Kabbalah nos dice. ¿Quieres tomarlo? No, no lo tomamos. No vamos a ir con nadie. Y no que digamos que alguien está bien o está mal, no estamos peleando contra nadie. Pero de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, nos encontramos en tal y tal naturaleza. Ese es nuestro estudio. Unidad 4. Unidad 4. Вопрос по тексту. Вот быть рабом Творца, наверное, несколько лучше, чем быть рабом фараона. Но это конечная наша цель. Esta esclavitud del faraón es
ser esclavo del Creador es mejor que ser esclavo del faraón, pero esa es la meta final. Pregunta. La naturaleza tiene dos fuerzas, dice Rab, la de recepción y otorgamiento, y no hay nada en medio, o algo más. Entonces, tenemos que pasar de la fuerza de recepción a la de otorgamiento. Y por una parte, nos quedamos como seres creados, y por la otra, alcanzamos la naturaleza del Creador. Ese es nuestro trabajo, del desarrollo y nuestra corrección. Otra vez, maestro, otra pregunta, por favor. ¿Tenemos que ser iguales a él, Rab? Rab contesta, seguro. Si adquirimos la naturaleza del Creador, nos volvemos como él, nos convertimos en él. Continúa. Y luego, ¿qué es este término de ser sirvientes, esclavos de él? Significa, dice Rab, que queremos que nosotros mismos nos encontremos en la naturaleza de otorgamiento y de amor. A tal nivel, a tal grado que debemos estar adheridos a la naturaleza de otorgamiento y de amor. Gracias, Rab. Ita 4. Rab, buongiorno. Quindi rispondendo alla domanda, proseguendo la domanda que ha fatto prima. Entonces, para continuar con la pregunta de los amigos, si nosotros salimos de la esclavitud, del deseo de recibir, entramos a la esclavitud del deseo de dar, ¿no es nuestra propia elección pasar de un dominio hacia el otro? ¿Dónde está entonces esa libertad de elección, Rab? Nuestra elección es pasar de forma de recepción a forma de otorgamiento, que para recibir nosotros nos restringimos y queremos adquirir la naturaleza de otorgamiento y así poder avanzar. Eso es todo. Sí, Mijael, tenemos una pregunta aquí de la sala, Rab. Varias. Hola, Rab. Entonces, todos estamos sentados aquí con el propósito de llegar al otorgamiento. O sea, nuestro principal propósito es llegar al otorgamiento. Queremos ser como el Creador, dice Rab. Bueno, dice el amigo. Y los cabalistas nos han aconsejado, por un lado nos dicen que lo que no hace la mente lo hace el tiempo, y por otra parte nos dicen que apresuremos los tiempos o apresurar los tiempos, y hay muchos consejos como sentarse y no hacer nada, y otro consejo que el tonto se sienta y se come su propia carne, algo así, y no estoy seguro aquí cuál es el camino, sentarme o todo eso. Pacientemente o incansablemente o impacientemente. Dice Rab, todos los días nosotros aprendemos cómo avanzar hacia el propósito de la creación. Otro paso y otro paso. Así es. Entonces los pasos que nosotros demos, todos van en contra del deseo de recibir, que no existe en el Creador, y van hacia el deseo de otorgar, que es la naturaleza del Creador. Ese es todo nuestro trabajo. Continúa la pregunta. ¿Debería yo invertir más en esto? Lo deseo. O sea, en apresurar y en impaciencia, porque no sufrir, no del amor, algo así. Yo no sé de qué estás hablando y por qué tomas algo y lo haces como si fuera lo principal, Rab. Tú, el amigo. Dice, no lo hago así. Dice Rab, tenemos que pasar del deseo de recibir cuando nacemos al deseo de otorgar, que es el Creador. Continúa la pregunta. Sí, lo que quiero decir, Rab, es que ahora, por ejemplo, si recibo estado, ¿cómo lo relaciono? Pacientemente. Otra forma, otra ola llega y bajo mi cabeza, o trato de estar por encima de la ola. Rab dice, puede ser así, puede ser asá, depende del estado, de acuerdo a la molestia que venga. Pero
Eso no es lo que nos preocupa. Solo nos preocupa una sola cosa, que cada acción que yo hago a través de la conexión con los amigos, eso sea lo principal. Si de acción a acción voy hacia una mayor conexión, más cercana, significa que avanzo, que vamos hacia ser un hombre con un solo corazón. Entonces mi enfoque es, Rab, solamente en el esfuerzo de conectarme. Correcto. Ok, gracias, Rab. Muy bien. Otra pregunta. Muchas gracias, Rab. Está escrito que solamente el Creador puede romperlo a él y tomar la abundancia, quitarle la abundancia, para que no tenga nada que darle a las criaturas. ¿Qué significa que le quita la abundancia, Rab? Rab dice que el Creador quita el sentimiento de vida, de sustento a la persona, que la persona no tiene nada que recibir ya en la vida. Y así está escrito que mejor estar muerto que vivo. Bulgaria 1. Привет, Раф. Hola, Raf. La pregunta es, ¿cómo puedo recibir el anhelo de otorgar si no tengo el sabor de ello, Raf? Y mi naturaleza solamente es el deseo de recibir. Cuando solamente sentimos sufrimiento no llenado al recibir para uno mismo. Ni siquiera sabemos qué es el otorgamiento y simplemente queremos algo diferente, Raf. Raf contesta. Está escrito, envidia, honor y lujuria saca a la persona del mundo. La envidia, la lujuria y el honor saca a la persona de este mundo. Significa que si nos encontramos en el grupo, entonces a través de estos tres elementos que yo siento del grupo, hacia el grupo, con ello me puedo sacar a mí mismo de un mundo inferior al mundo superior. Y así podemos nosotros ser salvados de nuestros mundos de las clipot, de las cáscaras. Kafkas. Добрый день. Вопрос такой, как ненавидеть эго, если оно... La pregunta, Rab, es ¿cómo odiar el ego? Si este es la ayuda en contra. Rab. Si estuvieras conectados con los amigos, el rechazo del ego aparecería ante ti. Muy pronto aparecería el odio ante el deseo de recibir ese Rab, el ego. Nosotros pensamos pero no se escuchó la pregunta bien. ¿Qué es esta recepción pura? No, mira, yo no quiero entrar en ello. Esto te ayuda de una forma, envidia, honor y algo que es muy cercano, lo uno al otro. Рава, можно еще вопрос? No hay sonido, ahora ya. ¿Puedo hacer otra pregunta, Rab? Vamos a pasar a la siguiente transmisión, siguiente parte de la clase. Antes cantamos una canción. The time is near and we will see all people here in unity, as one nation, as one whole, in celebration and in song. We're not naive, it's not a dream. We suffered long enough to see there's no escape, nowhere to hide, no belief to be our God.
This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. And so a light will come to shine. No pain, no sorrow recognize. And every heart will sing one song. And every melody has